Esto es DW Noticias desde Berlín. Los países del G7 anuncian nuevas sanciones energéticas contra Rusia para forzar negociaciones de paz. Los líderes de las principales democracias industrializadas se reúnen en Francia para debatir los conflictos geopolíticos en Ucrania y Medio Oriente marcados por la intervención de Estados Unidos. Tras anunciar un acuerdo de paz con Irán, el presidente estadounidense dice que Ucrania es ahora su prioridad. Estos son nuestros titulares. Donald Trump y sus homólogos del G7 coinciden en que es hora de que Rusia acuda a la mesa de negociaciones. Las nuevas medidas apuntan sobre todo a los barcos de la llamada flota fantasma, con los que Rusia evade las sanciones a sus exportaciones de petróleo y gas. Tendremos información desde Evian. Además, el acuerdo de cese el fuego entre Estados Unidos e Irán se firmará este viernes, pero las tensiones en Medio Oriente continúan. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, podría quedar distanciado de Estados Unidos por la ofensiva militar en el Líbano, que, de mantenerse, podría hacer fracasar el acuerdo. Y en Bolivia, los bloqueos de carreteras se mantienen ante la negativa de los convocantes a participar en negociaciones y a la inacción del gobierno. Son ya más de 40 días de bloqueos en vías que generan falta de abastecimiento en muchos sectores del país. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Los líderes del G7 siguen reunidos en Francia, donde la guerra en Ucrania y el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán centran gran parte de las conversaciones. La cumbre se celebra pocos días después de que Washington y Teherán dieran a conocer un acuerdo de cese el fuego. Los participantes debatieron la reapertura del estrecho de Hormuz, así como las consecuencias económicas del conflicto. Pero la atención también se centró en la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participó en las reuniones del G7, donde se acordó ejercer una mayor presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra. Tras los encuentros, tanto Donald Trump como Volodymyr Zelensky insistieron en que Rusia debe volver a la mesa de negociaciones. Rusia tiene que llegar a un acuerdo. Rusia ha perdido muchísimas vidas y Ucrania también. Solo el mes pasado entre ambas perdieron unos 35.000 soldados. Piénsenlo, promedian 25.000 muertes por mes. Todos coincidimos en que Rusia no está ganando la guerra, está perdiendo mucha gente y debe negociar cuanto antes. Todos reconocieron que Rusia quiere atacar infraestructuras civiles. Y este nuevo reconocimiento unánime siempre fue muy importante para mí. Y establecemos contacto con la localidad de Evian-les-Bains, en el este de Francia. Allí se encuentra la periodista Leticia Fuentes, siguiendo para nosotros el desarrollo de esta cumbre. ¿Qué tal, Leticia? Un gusto saludarte. Por un lado, Donald Trump dice reconocer una disposición tanto de Rusia como de Ucrania para negociar la paz. Otros miembros del G7 quieren, sin embargo, aumentar la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin. ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, aunque pueda parecer opiniones contrarias, lo que insiste Trump es que este conflicto se está alargando demasiado y, bajo su parecer, es un conflicto fácil de resolver. Insiste en que ambos líderes, Putin y Zelensky, dejen atrás sus antipatías, así lo ha dicho textualmente Trump, y se sienten en una mesa de negociaciones, algo que también quieren los líderes europeos. Sin embargo, insisten que mientras sigan los ataques rusos a la población civil y a infraestructuras civiles, las sanciones continuarán. Por eso, hoy, en esta segunda jornada del G7 en Evian, han acordado mantener la presión sobre Moscú mediante sanciones en su petróleo y en su gas, algo aplaudido por Zelensky, quien venía con ese objetivo, además de solicitar más apoyo militar a los europeos. La cumbre, Leticia, también aborda una mayor necesidad de cooperación internacional, incluyendo la invitación a líderes de países emergentes como es Luis Inácio Lula da Silva de Brasil. ¿Qué rol tienen en este foro? Bueno, pues la invitación de líderes como Lula deja claro cómo el G7 mira hacia otros mercados en un momento de un contexto de conflictos geopolíticos y de inestabilidad de la macroeconomía. Recordemos que la Unión Europea recientemente ha cerrado un acuerdo del Mercosur, en el que también forma parte Brasil, y mira a otros mercados como Brasil o India. De hecho, India también estaba invitada en este G7 para ampliar ese espectro de mercados comerciales y mirar hacia otros lugares.
Muy bien, seguiremos por supuesto pendientes del desarrollo de esta cumbre. Muchísimas gracias, Leticia Fuentes, hasta Evian-le-Bain. Gracias a vosotros. Polonia, Francia y Lituania realizan desde este martes y hasta el 26 de junio ejercicios militares conjuntos. Las maniobras, bautizadas Jabalí Valiente, se llevan a cabo en el corredor de Suwałki, una zona estratégica para Polonia, la OTAN y la seguridad del mar Báltico. Este corredor de menos de 70 kilómetros de ancho separa el enclave ruso de Kaliningrado del territorio de Bielorrusia, país aliado de Rusia. Además, es la única conexión terrestre que une a los tres estados bálticos con Polonia y los socios de la OTAN. Los ejercicios buscan desarrollar las capacidades necesarias para la defensa rápida y eficaz del corredor. Además, se pondrán a prueba procedimientos de supervivencia y movilidad de tropas en terrenos difíciles, así como los sistemas de drones y de antidrones. Y justamente Polonia dio un paso más para reforzar su alianza militar con Estados Unidos. El primer ministro Donald Tusk anunció este martes el inicio de los trámites legales y logísticos para crear una base militar estadounidense permanente en territorio polaco. Según explicó, el objetivo es disponer cuanto antes de la infraestructura y la financiación necesarias para acoger de forma estable a más tropas de Estados Unidos. La iniciativa llega después de que el presidente estadounidense Donald Trump prometiera aumentar la presencia militar en Polonia. Actualmente, unos 10.000 soldados de Estados Unidos están desplegados en el país, la mayoría con carácter rotatorio, mientras el gobierno polaco aporta alrededor de 140 millones de euros al año para sostener ese contingente. Irán y Estados Unidos están elogiando su acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, pero a días de la firma prevista se sabe muy poco sobre lo que dice el texto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue enfático. Irán no tendrá un arma nuclear y el estrecho de Hormuz estará abierto de aquí al viernes. Pero el verdadero alcance de este acuerdo se verá en lo relacionado con el Líbano. Irán exige que Israel detenga sus ataques y su incursión en territorio libanés, algo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, parece descartar. Irán advirtió ya que los ataques israelíes en el Líbano verán, citamos, una dura respuesta. Después de que Estados Unidos e Irán anunciaran los primeros pasos de un acuerdo de paz, existe un destello de esperanza de que los buques petroleros vuelvan a navegar por estas aguas. Pero a pesar del tono más moderado de Donald Trump y de los líderes iraníes, Benjamin Netanyahu dejó claro que no dará marcha atrás en su campaña militar en el Líbano. Y en segundo lugar, con respecto al Líbano, hemos creado una zona de amortiguamiento, una zona de seguridad, y permaneceremos allí el tiempo que sea necesario. Irán quería que nos retiráramos de ahí, pero eso no ocurrió. ¿Saben por qué no ocurrió? Entre otras razones, porque me mantuve muy firme. Irán afirma que cualquier operación en el Líbano constituiría una violación del frágil acuerdo. Cualquier ataque militar por parte del régimen sionista contra el Líbano, a partir de ahora, y la ocupación continua de territorios libaneses a partir de ahora, será considerada desde nuestro punto de vista una violación del memorando de entendimiento. Este martes y durante la cumbre del G7 en Francia, el presidente de Estados Unidos se ocupó de distanciarse de las incursiones en el Líbano. Vi ese ataque, vi dónde cayó esa bomba. ¿Vieron lo que pasó? Eso fue violento, fue atroz. He tenido una gran relación con Netanyahu, pero ahora tiene que ser más responsable con respecto al Líbano. Ahora todas las miradas estarán puestas en Ginebra, donde representantes de Estados Unidos e Irán tienen previsto iniciar el viernes la negociación final del acuerdo. Y la periodista Maya Siminovich se incorpora en estos momentos para brindarnos más informaciones desde Tel Aviv. ¿Qué tal, Maya? Muy buenas noches para vos. ¿Cómo llegan estas declaraciones de Donald Trump a Israel? ¿Piensa el gobierno mantenerse firme en la cuestión del Líbano?
Pues llegan sin ninguna declaración en abierto, Javier, nadie ha dicho nada en particular, lo que sí que ha habido algunos políticos cercanos al gobierno o del propio gobierno que han hablado con algunos periodistas y han dicho que no es algo que les sorprendiera, aparentemente es algo que ha estado ya en las conversaciones entre ellos desde hace un tiempo y es seguramente el guión más negro que podían imaginarse que dijera Trump, este tipo de cosas, que ahora quien debería ocuparse de Hezbollah sea Siria, por ejemplo, o que mayor peso debería recaer sobre Turquía, son dos cosas que Israel no puede tragar de manera diplomática, con lo cual son unas pésimas noticias, pero como digo, todavía nadie se ha pronunciado públicamente, no sabemos si lo harán tampoco. Y por ahora Israel sí, sigue firmemente en el Líbano hasta que no haya un acuerdo de paz firmado, no solo digital, sino de verdad, y que incluya o no incluya el Líbano, todo sigue más o menos en la nebulosa, porque los soldados que están en el sur del Líbano no tienen ninguna directriz diferente. Ha seguido la guerra hoy, los habitantes del norte han recibido muchos misiles y drones, y Israel ha atacado el Líbano, ha matado a 4 personas que se sepa, de manera que eso continúa exactamente igual que antes y están solamente esperando a ver cómo sucede esta firma, si es que sucede. Y podría no suceder si continúan justamente las hostilidades. Las advertencias de Irán parecen ser bastante claras. ¿Ya hay algún temor de que la estrecha relación entre Estados Unidos e Israel se resquebraje? Ya hubo, como sabemos, fuertes desencuentros en el pasado y Trump necesita que se cierre y se mantenga ese acuerdo con Irán. Sin duda, Trump tiene una intención y desde casi el principio de la guerra realmente casi que quería terminarla, ¿no? Creía que iba a tardar 3 días en solucionar aquello. Israel nunca ha estado en esa misma línea de pensamiento, de manera que ha habido una divergencia desde casi el principio y es verdad que se ha ido acentuando a lo largo de las semanas y los meses y ahora sí, la duda es si Trump realmente todavía es amigo de Israel. Hoy ha habido un sondeo realizado para el Canal 12 en el que el 40% de los israelíes dicen que todavía Trump es un buen amigo de Israel, pero más del 50% piensa que no, que esta relación se está yendo al garete. Es algo que se sospecha y se teme. Podría ser que sucediera tal y como él se está pronunciando, también dejando a Israel realmente fuera de este pacto. No que podría seguramente sentarse con Irán a negociar Israel, pero Irán y Estados Unidos tienen como extras a Líbano y a Israel y así es como se está interpretando aquí también. Por eso muchos políticos, incluido Netanyahu, dicen que este es un pacto que desconocen. Por cierto, han pedido ver el texto y se lo han negado, según fuentes del gobierno, en condición de anonimato han dicho hoy, de manera que Israel realmente no sabe qué es lo que se está firmando y ha dicho es un pacto de Estados Unidos con Irán, nosotros no estamos obligados a él. Maya Siminovich, descifrando para nosotros el complejo entramado en Medio Oriente ante el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Maya, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y pasamos ahora a la actualidad económica. Como ven, ya está con nosotros Paco Furió. Y Paco, seguimos hablando de esa cumbre del G7 porque, por supuesto, hay un importante componente económico. Así es, Javier. En la cumbre del G7 en Francia, la seguridad energética y el comercio internacional, por supuesto, figuran entre los principales temas de la agenda. Tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, crecen las expectativas de que el estrecho de Hormuz vuelva a abrirse por completo a la navegación, una medida clave para estabilizar los mercados energéticos. Cientos de barcos llevan meses varados en el estrecho de Hormuz y no pueden atravesar esta importante ruta marítima. La situación podría cambiar con el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que busca permitir nuevamente el paso sin restricciones. La solución más importante para este problema es reabrir por completo y sin condiciones el estrecho de Hormuz al tráfico marítimo. Espero que los esfuerzos de los países involucrados permitan hacerlo cuanto antes para que el petróleo y el gas vuelvan a circular. Mientras tanto, el precio del petróleo Brent ya volvió a situarse por debajo de los $80 por barril. Los mercados confían en que el acuerdo sea firmado este viernes en Ginebra y que el estrecho de Hormuz pueda reabrirse al tráfico marítimo.
En el G7 hemos hablado de cómo reabrir el estrecho de Hormuz lo antes posible. El presidente Macron y yo hemos reunido a un grupo de países dispuestos a contribuir a la seguridad de los barcos que atraviesan la zona. Esto es fundamental para reabrir el estrecho. Para el Reino Unido es especialmente importante porque el cierre ha afectado a nuestra economía y a los hogares de todo el país. Nosotros también estamos dispuestos a contribuir y este ha sido uno de los temas que hemos abordado en el G7 y en las conversaciones con el presidente Trump. El estrecho de Hormuz no solo encarece el petróleo y el gas, también afecta el suministro de fertilizantes, con consecuencias para la producción agrícola y los precios de los alimentos. Por eso muchos países ansían una reapertura rápida en esta ruta estratégica. Una cumbre, como vemos, con muchos temas económicos sobre la mesa, y vamos ahora hasta la Bolsa de Frankfurt para conocer más detalles con Ezequiel Daray. Saludos, Ezequiel. Decíamos muchos temas económicos en discusión. ¿Cuáles dirías que han sido las cuestiones más importantes en esta cumbre? Bueno, Paco, podríamos dividirlo en tres: la apertura del estrecho de Hormuz, la dependencia de los países del G7 y la guerra comercial. Respecto de Hormuz, si bien este viernes podría quedar abierto, todavía no va a haber un flujo normal. De hecho, muchas aseguradoras no permiten a sus asegurados transitar por Hormuz. Recién en el tercer trimestre del año podría empezar a restablecerse el tráfico, pero hasta 2027 deberíamos esperar para ver el tráfico preconflicto. Y una buena noticia respecto a esto que le dio hoy Qatar, invitado a la cumbre a sus socios, e inesperado, es que podría restablecer el 50% del gas que producía antes del conflicto en un mes, y en 2 meses más del 80%. Esto es fundamental para descomprimir el mercado del gas, que baje el precio de la energía, y esto sería una gran noticia, por ejemplo, para la industria europea. Ezequiel, mencionaste reducción de dependencias. ¿A cuáles te refieres? ¿Y qué alternativas tiene Occidente en este caso? Bueno, estamos hablando de la dependencia de China, obviamente, y los minerales raros, que es el gran tema de la economía del futuro. China no solo los extrae, sino que procesa entre el 70 y el 90%, depende de qué minerales raros estemos hablando, en el mundo. Y para esto hay que conseguir nuevos clientes. No es raro que estuviera, por ejemplo, invitado Lula da Silva a la cumbre. Hay 2 propuestas para estos. Una de Francia, que busca establecer una comisión permanente que, por ejemplo, funcione en la OCDE en París, y que negocie todos estos acuerdos de minerales raros para los países del G7. Y Estados Unidos busca algo más pragmático, algo más rápido a la Trump. Acuerdos bilaterales, que cada país directamente negocie sus acuerdos. Sea como sea, es una gran noticia para Latinoamérica, porque Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, por ejemplo, son grandes productores de estos minerales raros y podrían comenzar a hacer acuerdos con países del G7. Y el punto final, Paco, la guerra comercial, que hoy la Unión Europea haya aprobado un paso más hacia el acuerdo con los Estados Unidos, es una gran noticia, porque los aranceles que había puesto Trump como respuesta a el 15%, vencen dentro de muy poco, e íbamos a caer en un limbo otra vez de aranceles discrecionales sector por sector, muy malo para la industria. Bueno, aparentemente esto sería otra cosa que se habría solucionado. Gracias, Ezequiel, desde la Bolsa de Frankfurt. Seguimos ahora con más noticias, Javier, y nos vamos a Brasil. Efectivamente, Paco, allí el Tribunal Supremo condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a 4 años y 2 meses de cárcel. Esto por coacciones a la justicia por sus gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para que impusiera sanciones contra Brasil. Eduardo Bolsonaro reconoció que se trasladó a Estados Unidos para gestionar sanciones contra jueces brasileños que investigaban a su padre con el objetivo de influir en los procesos judiciales en su contra. El hijo del expresidente permanece actualmente en Estados Unidos. Mientras tanto, su padre cumple una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado tras las elecciones del año 2022. En Bolivia, miles de transportistas siguen atrapados en las calles y las carreteras tras más de un mes de bloqueos. Los movimientos de protesta de diversos sectores responden a las políticas implementadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz. La eliminación de los subsidios al combustible hizo aumentar el precio de la gasolina casi al doble, y la inflación y la falta de dólares en el país hacen para muchos insostenible el costo de vida. El gobierno ve en los bloqueos esfuerzos de adversarios políticos para desestabilizar la administración de Paz. Los bloqueos generan ahora una crisis de desabastecimiento mientras el conflicto sigue sin una solución a la vista.
Todo comenzó el 1 de mayo con una huelga general contra el presidente Rodrigo Paz y sus reformas económicas. Lo que empezó como una protesta se convirtió en una crisis que afecta a gran parte del país. Aunque los bloqueos se produjeron en las últimas semanas, todavía quedan unos 50 puntos de corte. Ciudades como La Paz, Oruro y Potosí sufren problemas de abastecimiento. En las carreteras, cientos de conductores siguen atrapados desde hace semanas y dependen de la ayuda que les llegue para conseguir alimentos. Mire, la ayuda que llega es poca. Póngale unos 2 días de alimento, lo que no tienen más. Y lo que van a seguir viviendo con papa más que todo, lo que pueden conseguir. Y cazando algunos animales, porque están cazando eso, lo que están haciendo, y algunos frutos silvestres que encuentran y se están alimentando con eso. Las consecuencias de los bloqueos son visibles en varias regiones del país. En los hospitales escasean medicamentos. En las gasolineras, conductores esperan durante días para abastecerse. En La Paz, cientos de personas hacen largas filas para comprar productos básicos. Después de más de un mes de protestas, los bloqueos continúan y no hay señales de un acuerdo entre las partes. Algunos ciudadanos acusan al gobierno de esperar que el desgaste termine debilitando las protestas. Ya estamos como un mes parado aquí y es difícil, ¿no? Por el clima, por el tema de alimentación, por lo que no hay también. Más bien gracias a ustedes por venir y traernos. Apacigua un poco lo que es la hambre. La Cruz Roja realizó una segunda misión para entregar alimentos y asistencia médica a los conductores atrapados. Mientras tanto, en Cochabamba, transportistas salieron a las calles para exigir la reapertura de las carreteras y el fin de los bloqueos. Ahora lo que queremos es prácticamente que liberen las carreteras. Nosotros necesitamos trabajar. Somos un sector que solo sabe trabajar y aparte de eso generamos empleo, directos e indirectos. Y aquí ves prácticamente a todo el sector que ahora mismo está movilizado. ¿Por qué? Porque necesita trabajar. Los principales sectores movilizados rechazan los llamados al diálogo del gobierno. El presidente Rodrigo Paz no descarta declarar un estado de excepción para intentar restablecer la circulación. Después de más de un mes de protestas, Bolivia sigue sin encontrar una salida al conflicto. Y la periodista Tania Frank se encuentra en La Paz para ofrecernos más información de esta noticia en desarrollo. ¿Qué tal, Tania? Un gusto saludarte. El presidente Rodrigo Paz afirmó este martes que los bloqueos están disminuyendo en todo el país y que quedan muy pocos. ¿Son ciertas esas afirmaciones? ¿Cuál es la situación actualmente en Bolivia? Hola Javier, efectivamente hay una reducción de los bloqueos, pero no podríamos decir que son pocos. El día de hoy hemos amanecido con 52 puntos de bloqueo en las carreteras nacionales, una medida de presión que persiste en 5 ciudades capitales, de acuerdo también a información oficial de la Administradora Boliviana de Carreteras en medio de la crisis social y política que atraviesa el gobierno. El departamento más afectado con el mayor punto de bloqueos es la ciudad de La Paz, que continúa aislada de los diferentes departamentos del país, donde no ingresa, por ejemplo, el diésel, los alimentos básicos, donde actualmente en la ciudad de La Paz hay largas filas para conseguir gasolina de los transportistas que están parqueados durante días, durante noches, esperando que pueda llegar el cisterna de la gasolina para poderse abastecer. Hay muchos conflictos en el tema de abastecimiento de la canasta familiar, hay amas de casa preocupadas porque el costo de cada uno de los productos se ha incrementado de sobremanera. La Cámara Nacional de Industria advirtió que los bloqueos continúan generando pérdidas económicas. La entidad estima que diariamente se pierde 60 millones de dólares. Muchos transportistas, como bien lo decían, llevan varios días detenidos en las carreteras, enfrentando dificultades para acceder a alimentos, servicios básicos, condiciones de salud. Entonces el conflicto continúa desde varios sectores, en todo caso desde el otro lado de la gente que está afectada por esta movilización. Les han dado 48 horas tanto al gobierno como a los sectores movilizados para que puedan establecer el diálogo y suspender los bloqueos y devolver la normalidad al país. Hablamos de algunos cooperativistas, mineros, juntas de vecinos, amas de casa que están exigiendo que puedan sentarse a dialogar y de pronto resolver el conflicto que ya lleva varias semanas y está afectando a la ciudad de La Paz de sobremanera. Y en medio de todo esto, el presidente Rodrigo Paz se reunió con la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Esta es una rama regional de la principal organización sindical de Bolivia. ¿Qué tanto se están acercando las posturas cuando hablabas de diálogo tras semanas de negativas a sentarse a dialogar?
Son semanas en las que el gobierno no ha podido restablecer o entablar el diálogo con los sectores movilizados, los más radicales. Lo primero que resalta a la vista puede ser un debilitamiento evidente de la estrategia de la Central Obrera Boliviana, que aglutina a todas las centrales departamentales, entre ellas la de Santa Cruz, junto a sectores radicales campesinos que piden la renuncia del presidente. El hecho que la regional de Santa Cruz haya decidido sentarse directamente con el presidente Paz es una estrategia y también un mensaje a este sector radical que está buscando la renuncia de Rodrigo Paz. Sin embargo, Rodrigo Paz ha vuelto a ratificar que las medidas de presión y reiteró que va a continuar con el tema del diálogo para poder solucionar el conflicto. Asimismo, recordó que también hay sectores que, si bien piden reivindicaciones justas, hay también aquellos radicales que básicamente están adoptando una posición política buscando su renuncia. Está logrando tal vez su cometido de dialogar por sectores con las distintas centrales obreras departamentales, como la de Santa Cruz. Es un avance, sin embargo, el conflicto continúa en Bolivia. Tímidos pasos hacia un diálogo entre las partes. Era la periodista Tania Frank desde La Paz con el reporte de la situación en Bolivia. Muchísimas gracias, Tania. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó este martes Haití, en lo que calificó como una visita plenamente solidaria con la población que ha sido víctima de las bandas armadas que asolan al país. Guterres llegó en medio del recrudecimiento de la crisis luego del reciente enfrentamiento entre bandas tras el partido de fútbol entre Haití y Escocia el sábado pasado, que dejó una treintena de muertos y heridos. La ONU informó que la violencia causó en los primeros 5 meses del año más de 2.300 muertos y 1.000 heridos en el país. Guterres calificó la situación humanitaria de Haití de desesperada. Es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El artista ruso Semyon Skrepetsky, conocido por sus caricaturas contra el Kremlin y líderes de Rusia, Chechenia y Bielorrusia, fue asesinado a tiros en la ciudad polaca de Biała Podlaska. El dibujante de 44 años y asilado en Polonia murió tras varios disparos en un ataque que investiga la policía y que ha derivado en detenciones de sospechosos vinculados a Bielorrusia. La llamada Revolución de los Flamencos continuó este martes en Tirana, capital de Albania, donde miles de manifestantes pidieron la renuncia del primer ministro Edi Rama. Las protestas, que comenzaron hace 3 semanas contra el proyecto de un hotel de lujo de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, incluyen ahora demandas políticas como convocar elecciones anticipadas. Y en el sur de Texas, en Estados Unidos, se registran fuertes lluvias desde el domingo, lo que ha provocado inundaciones repentinas en varias localidades. Hasta el momento se ha reportado la muerte de al menos una persona. El Centro de Predicción Meteorológica emitió una alerta de nivel 3 de 4 por posibles inundaciones repentinas en los estados de Texas, Mississippi, Alabama y Luisiana. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.